Durante siglos, el nombre de María ha resonado como un eco sagrado en la historia del cristianismo. Pero lo que pocos saben, y aún menos se atreven a investigar, es que este mismo nombre encierra un conflicto que ha dividido la fe, moldeado la teología y ocultado secretos que podrían cambiar nuestra visión de Jesús para siempre. María Magdalena y María, la Madre de Jesús, dos figuras centrales, dos caminos espirituales, pero una misma estrategia de confusión que ha mantenido a la humanidad bajo un velo de misterio. ¿Por qué se nos enseñó a venerar a una y a despreciar a la otra? ¿Qué verdad se oculta detrás de la manipulación de sus historias? Lo primero que debemos comprender es que ambas mujeres aparecen en los evangelios como pilares de la vida de Cristo. La Madre como portadora del Verbo encarnado. La Magdalena como primera testigo de la resurrección. Sin embargo, mientras a una se le otorgó un lugar inmaculado y elevado, la otra fue difamada, reducida a una caricatura de pecadora arrepentida. ¿Casualidad? Nada en la historia de la Iglesia lo es. Este conflicto no es un simple debate académico. Toca directamente la esencia de nuestra fe, porque si se nos ha ocultado la verdadera identidad y misión de María Magdalena, entonces también se ha distorsionado la figura de Jesús y el mensaje de redención que vino a traer. Aquí radica el gran secreto. La tensión entre la mujer madre y la mujer discípula fue el escenario perfecto para manipular la percepción del poder femenino en la historia de la salvación. Y aquí surge la primera gran revelación. Hubo un momento en el que ambas Marías se entrelazaron en un relato oculto que los padres de la Iglesia prefirieron enterrar. Ese relato sugiere que la Iglesia no solo ocultó a la Magdalena, sino que la colocó frente a la Madre para dividir y controlar. Muchos de los secretos más impactantes no están en los libros oficiales, sino en textos olvidados, ocultos o prohibidos. En la descripción te dejamos algunos de ellos. Si algo resuena en ti, tal vez allí encuentres respuestas que nunca te dieron. Si esta verdad encendió algo en tu interior, suscríbete a Sigillum Fidei. Tu espíritu necesita estar aquí. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita, porque juntos vamos a seguir revelando lo que otros no quieren que sepas. Enseguida vamos a adentrarnos en cómo la figura de la Magdalena fue manipulada hasta convertirse en un símbolo de vergüenza, cuando en realidad estaba destinada a ser un pilar de la fe. Pocos personajes en la historia cristiana han sufrido una transformación tan radical como María Magdalena. En los evangelios canónicos, aparece como una mujer liberada de 7 demonios por Jesús, que luego se convierte en una de sus más fieles seguidoras. Es ella quien está al pie de la cruz cuando la mayoría de los discípulos han huido, y es ella quien recibe el privilegio único de ser la primera testigo de la resurrección. No obstante, con el paso de los siglos, su imagen fue distorsionada hasta quedar reducida a la de una prostituta arrepentida. ¿Cómo ocurrió este cambio? ¿Quién decidió que la discípula amada debía ser rebajada al estereotipo de pecadora? Fue en el siglo VI cuando el Papa Gregorio Magno unificó varias mujeres mencionadas en los evangelios bajo una sola identidad: la pecadora anónima que unge los pies de Jesús, María de Betania y María Magdalena. Así nació la leyenda de la Magdalena pecadora. Con un solo sermón, se borró su liderazgo espiritual y se convirtió en un ejemplo moral de arrepentimiento. Esta manipulación no fue casual.
La Iglesia necesitaba debilitar el papel de la mujer en la comunidad cristiana primitiva. Y Magdalena representaba un peligro, pues su cercanía con Cristo revelaba una autoridad espiritual que competía con los apóstoles varones. Los textos apócrifos refuerzan esta visión. El Evangelio de María describe a Magdalena como una maestra que transmite enseñanzas secretas de Jesús a los demás discípulos. En ese mismo relato, Pedro se incomoda y cuestiona su autoridad, señal de un conflicto interno sobre quién debía liderar la nueva fe. Magdalena no fue una simple seguidora, fue una piedra angular. Pero esa verdad resultaba demasiado incómoda para un sistema que se estaba construyendo sobre jerarquías masculinas. Imagina por un momento el impacto de esto. Si Magdalena fue realmente la discípula predilecta y depositaria de enseñanzas ocultas, entonces la historia oficial que hemos recibido es solo una parte de la verdad. ¿Qué pasaría si descubrimos que Jesús confió en ella más de lo que nos han hecho creer? Mientras la imagen de María Magdalena era degradada a la de una pecadora arrepentida, la figura de la Virgen María seguía un camino completamente distinto. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Madre de Jesús fue elevada a una altura casi inalcanzable. Se convirtió en el modelo de pureza, de virginidad perpetua y de obediencia absoluta. La proclamaron Theotokos, Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso del año 431. Y desde entonces su imagen quedó blindada frente a cualquier cuestionamiento. Pero este proceso de exaltación no fue tan inocente como parece. La elevación de María como Madre Inmaculada respondía a una necesidad estratégica: ofrecer al pueblo una figura femenina venerable que equilibrara el poder espiritual de Cristo, pero que no cuestionara el dominio masculino de la Iglesia. La Virgen era perfecta para ello, obediente, silenciosa, sin voz profética propia en los evangelios. En ella se exaltaba la maternidad y la virginidad, pero se eliminaba cualquier rastro de liderazgo espiritual. Era la mujer que todo sistema patriarcal podía venerar sin peligro. Esto no significa que su figura carezca de misterio. Los evangelios apócrifos, como el protoevangelio de Santiago, la presentan como una niña consagrada al templo, destinada desde antes de su nacimiento a ser un vaso sagrado. Su vida aparece rodeada de milagros, apariciones angélicas y señales proféticas. Sin embargo, su papel en la historia oficial fue cuidadosamente moldeado. No debía enseñar, no debía predicar, solo debía ser el recipiente humano que trajo al Salvador al mundo. La pregunta es inevitable: ¿por qué se engrandeció tanto la figura de la Madre y se rebajó la de la Magdalena? La respuesta podría estar en la necesidad de la Iglesia de contraponer dos modelos de mujer, una intocable y divina, la otra caída y redimida. Así se mantenía el control, ofreciendo al pueblo un ejemplo de virtud imposible de alcanzar y al mismo tiempo un recordatorio del castigo del pecado. Y aquí surge el verdadero misterio. Hubo un momento en el que la imagen de ambas Marías se fusionó o compitió directamente. Porque si la Magdalena guardaba las enseñanzas secretas de Jesús y la Madre representaba la pureza institucionalizada, entonces el cristianismo primitivo se construyó sobre una tensión oculta entre ambas figuras. Quédate conmigo, porque enseguida vamos a entrar en los textos prohibidos que hablan de la Magdalena de una forma muy distinta a la que siempre te enseñaron. Si abrimos los evangelios apócrifos, nos encontramos con una Magdalena completamente distinta de la caricatura oficial.
En estos textos prohibidos por la Iglesia, su voz resuena con fuerza y autoridad, revelando enseñanzas que, de haber sido aceptadas, habrían cambiado para siempre la historia del cristianismo. El Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX, muestra a la Magdalena como depositaria de visiones y revelaciones secretas de Jesús. No solo era testigo de la resurrección, era la transmisora de misterios espirituales ocultos a los demás discípulos. En este relato, Pedro y Andrés se incomodan con la autoridad que ella ejerce. La cuestionan, dudan de sus palabras y la rechazan por ser mujer. Pero es Levi quien la defiende, reconociendo que el maestro la amó más que a los demás y le confió secretos que no entregó a ninguno de ellos. Este detalle es crucial. Revela que hubo una pugna real por el liderazgo en los orígenes del cristianismo y que la Magdalena estaba en el centro de ese conflicto. Otros textos, como el Evangelio de Felipe, profundizan aún más. Allí se sugiere que la relación entre Jesús y Magdalena era más íntima de lo que nos hicieron creer. Se la llama compañera del Maestro y se menciona que Jesús la besaba en la boca, lo que desató siglos de especulación sobre si hubo un vínculo matrimonial o una unión espiritual que iba más allá de lo visible. Este dato, aunque polémico, no es lo más importante. Lo verdaderamente revolucionario es que Magdalena era vista como igual, incluso como receptora de la gnosis, el conocimiento secreto que da acceso a la salvación. Estas versiones chocaban directamente con la narrativa que la Iglesia quería imponer. No podían permitir que una mujer fuera reconocida como líder espiritual, mucho menos como posible heredera del mensaje más profundo de Cristo. Así, los textos fueron silenciados, ocultados y condenados. Pero el eco de la verdad nunca muere. Y aquí surge la gran pregunta: si los evangelios apócrifos revelan a una Magdalena poderosa y sabia, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión del papel de la Madre de Jesús? Porque al resaltar a una, inevitablemente se redefine la otra. La figura de la Virgen María, aunque moldeada por la Iglesia como un modelo de obediencia y pureza, encierra en la tradición cristiana y en corrientes místicas un poder mucho más profundo del que solemos imaginar. Detrás de la imagen de la Madre silenciosa se esconde una fuerza espiritual que conecta con las raíces más antiguas de la humanidad. La Madre como principio divino, como matriz de toda creación. En los primeros siglos, muchos cristianos veían en María no solo a la madre biológica de Jesús, sino a la representación terrenal de la Sofía, la sabiduría divina. Los padres de la Iglesia se cuidaron de frenar estas interpretaciones, porque otorgaban a la Virgen un papel demasiado cercano a la divinidad misma. Sin embargo, textos y tradiciones populares persistieron en atribuirle un poder casi cósmico: protectora, intercesora, reina del cielo. Es revelador que, siglos más tarde, la iconografía medieval la representara con una corona, rodeada de estrellas, como si en ella se manifestara la misma mujer del Apocalipsis, vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Este simbolismo conecta directamente con arquetipos ancestrales de la Gran Madre, presentes en culturas anteriores al cristianismo. María fue presentada como figura pura, pero su trasfondo absorbió significados mucho más antiguos: la maternidad cósmica, la diosa protectora, la reina de los cielos. La Iglesia lo permitió en parte porque facilitaba la conversión de pueblos paganos, pero a la vez lo controló para que no se convirtiera en una fuente de poder autónomo.
Aquí aparece la paradoja. Mientras a Magdalena se la degradaba, a la madre se la ensalzaba hasta un pedestal casi intocable. Pero ese pedestal también era una jaula. No se le permitía hablar, enseñar, ni liderar. Su grandeza debía permanecer en silencio, en la devoción pasiva. La pregunta que se abre es inquietante. ¿Qué habría pasado si la madre hubiera sido reconocida no solo como portadora de Jesús, sino como reveladora de misterios en igualdad con los apóstoles? Y lo más sorprendente es que existen tradiciones apócrifas que sugieren que María, la madre, tuvo visiones y experiencias espirituales después de la resurrección de Cristo. Experiencias que fueron cuidadosamente minimizadas para no eclipsar el relato oficial. Ahora vamos a adentrarnos en un terreno aún más provocador: el choque de imágenes. Una madre inmaculada frente a una discípula apasionada. Dos rostros femeninos que parecen enfrentarse, pero que en realidad revelan algo mucho más profundo. En el corazón del cristianismo primitivo late una tensión que rara vez se menciona desde los altares: la coexistencia de dos Marías que representan polos opuestos de lo femenino. Por un lado, la Virgen María, la Madre intocable, asociada a la pureza, al silencio y a la maternidad divina. Por otro, María Magdalena, la discípula cercana, apasionada y portadora de revelaciones, cuya figura fue reducida a la de una pecadora redimida para neutralizar su poder. La pregunta es inevitable: ¿qué verdad se esconde detrás de este contraste? Algunos estudiosos sugieren que este choque de imágenes no fue accidental, sino el resultado de un diseño deliberado. La Iglesia necesitaba crear dos modelos femeninos que sirvieran a sus intereses, uno elevado hasta lo inalcanzable, para ser venerado sin cuestionamientos, y otro rebajado hasta lo terrenal, para advertir sobre los peligros del pecado y la necesidad de obedecer. De este modo, se moldeaba la conciencia del pueblo y se limitaba el papel real de las mujeres en la comunidad cristiana. Pero si miramos con ojos más espirituales, el enfrentamiento de ambas Marías revela algo más: dos caminos complementarios de la fe. La Madre representa la encarnación del misterio divino, el vaso puro que recibe la palabra. La Magdalena, en cambio, simboliza el alma que busca, que ama intensamente y que recibe conocimiento oculto. Una encarna el origen, la otra, la transmisión. Una sostiene el nacimiento de Cristo en la carne, la otra, el renacimiento de Cristo en la fe de sus discípulos. Este contraste nos obliga a preguntarnos: ¿era realmente un enfrentamiento? ¿O era una dualidad intencional que debía mantenerse en secreto? Porque si ambas figuras son entendidas como arquetipos complementarios, entonces la división fue creada artificialmente para manipular. Y aquí radica el peligro. Reconocerlo significa aceptar que gran parte de lo que creímos sobre las Marías fue tejido por intereses humanos más que por voluntad divina. Escucha esto con atención. Si Magdalena fue realmente la compañera espiritual de Jesús y María, su madre, fue vista como la reina del cielo, entonces ambas juntas conformaban un símbolo completo del misterio cristiano. Pero ese misterio no podía ser revelado abiertamente. No te apartes, porque enseguida veremos cómo las conspiraciones eclesiásticas jugaron un papel clave para enfrentar a estas dos figuras y decidir qué debía ser recordado y qué debía ser olvidado. La historia oficial del cristianismo no es solo un relato de fe,
sino también una narración cuidadosamente editada por quienes tuvieron el poder de decidir qué se contaba y qué se ocultaba. Y en esa edición, el enfrentamiento simbólico entre María Magdalena y la Virgen María jugó un papel fundamental. ¿Por qué la Iglesia necesitaba contraponerlas? En los primeros siglos, la joven comunidad cristiana estaba fragmentada por interpretaciones diversas. Había corrientes gnósticas que veían en la Magdalena a una maestra de revelaciones, portadora de la gnosis secreta transmitida por Cristo. Otros grupos, en cambio, exaltaban la figura de la Madre como la nueva Eva, la mujer perfecta que redimía con su pureza lo que Eva había manchado con su desobediencia. Reconstruir la unidad exigía elegir un relato y sofocar los demás. Los concilios, especialmente entre los siglos IV y VI, se convirtieron en escenarios donde no solo se discutían dogmas sobre Cristo, sino también el lugar que ocuparían sus figuras femeninas. Se decidió que la Madre debía ser venerada como Theotokos, consolidando su lugar en la liturgia y en la devoción popular. Paralelamente, se degradó a la Magdalena a pecadora arrepentida, asegurando que su autoridad espiritual quedara enterrada bajo la moral del arrepentimiento. Pero hay un aspecto aún más inquietante. Al colocar a ambas figuras en extremos opuestos, la Iglesia aseguraba un control psicológico sobre los fieles. La Virgen María se convirtió en el ideal inalcanzable, mientras que la Magdalena era la advertencia de lo que ocurre al desviarse del camino. Dos polos que, al mismo tiempo, mantenían a la mujer fuera del liderazgo real en la comunidad. Lo más revelador es que existen evidencias de que esta estrategia no fue casual. Manuscritos hallados en Nag Hammadi y otros lugares muestran una intención deliberada de ocultar el papel de las mujeres en el círculo íntimo de Jesús. Magdalena, especialmente, era vista como una amenaza para la autoridad masculina, y la única forma de neutralizarla era enfrentar su figura a la de la Madre. Aquí surge la pregunta que nos sacude. ¿Acaso las dos Marías no eran rivales, sino aliadas? Si fue así, la conspiración eclesiástica no solo manipuló la verdad, sino que rompió un mensaje espiritual que aún hoy podría liberarnos. Más allá de la historia oficial y de las conspiraciones eclesiásticas, las dos Marías encarnan arquetipos espirituales que siguen teniendo un eco profundo en el alma humana. No son solo personajes históricos, son símbolos vivos que representan caminos interiores que cada creyente, consciente o no, recorre a lo largo de su vida. La Virgen María simboliza la receptividad absoluta ante lo divino. Ella es el alma que se abre sin resistencia a la voluntad de Dios, el sí radical que permite que el Verbo se haga carne. En su figura encontramos la pureza, pero no entendida únicamente como ausencia de pecado, sino como transparencia espiritual. Ser un canal sin obstáculos para que lo divino se manifieste. Representa la maternidad cósmica, la capacidad de dar vida a Cristo en el interior del corazón humano. María Magdalena, en cambio, encarna el camino de la transformación. Ella es el alma que ha atravesado la oscuridad, que ha sido liberada de demonios interiores y que descubre en Jesús la posibilidad de renacer. Su símbolo no es la pureza inmaculada, sino la redención a través del amor y del conocimiento espiritual. Magdalena es el arquetipo de la búsqueda apasionada, del alma que no teme preguntar, llorar, caer y levantarse.
porque ha experimentado la profundidad de la gracia. Cuando estas dos figuras se contemplan juntas, aparece una revelación poderosa. Representan los dos rostros del alma en su camino hacia Dios. La madre nos enseña a recibir. La discípula nos muestra cómo transformar. Una encarna la encarnación de Cristo en el mundo. La otra, su resurrección en lo más íntimo de nuestra vida. Aquí se oculta una verdad que la Iglesia oficial no quiso que el pueblo descubriera. Ambas Marías son complementarias, y al dividirlas, se nos negó una visión completa de la experiencia cristiana. Si aceptamos la unión de sus símbolos, comprendemos que la fe no es solo obediencia silenciosa, ni solo búsqueda ardiente, sino la integración de ambas dimensiones en una misma alma. Y lo más inquietante es esto. Algunos textos prohibidos insinúan que detrás de estas dos figuras había un linaje espiritual que unía maternidad y revelación, un legado que fue silenciado deliberadamente. Quédate, porque enseguida entraremos en ese secreto, el posible linaje espiritual que la Iglesia ocultó durante siglos. Entre las sombras de los evangelios apócrifos y las tradiciones gnósticas, aparece una idea perturbadora. La posibilidad de un linaje espiritual, o incluso físico, ligado a las dos Marías y a Jesús. Esta hipótesis, aunque rechazada con violencia por la Iglesia, ha resonado a lo largo de los siglos en relatos prohibidos, leyendas medievales y en la memoria colectiva de comunidades que se atrevieron a pensar distinto. El Evangelio de Felipe habla de María Magdalena como compañera del Maestro, sugiriendo una unión íntima que iba más allá de lo simbólico. Para algunos intérpretes, esto apuntaría a un vínculo que podría haber generado un legado de sangre. Otros, en cambio, lo entienden como un linaje espiritual. Magdalena como depositaria de la gnosis, destinada a transmitir un conocimiento secreto que la institución nunca quiso reconocer. Ambas posibilidades eran igual de peligrosas, porque desafiaban el monopolio de la Iglesia sobre la sucesión espiritual de Cristo. Y aquí entra la figura de la Virgen María en el rompecabezas. Si ella encarna el nacimiento físico de Jesús, Magdalena representa el nacimiento espiritual de la comunidad cristiana. Madre y discípula, carne y espíritu, origen y transmisión. Un linaje doble que, de haber sido aceptado, habría transformado la Iglesia en un espacio donde lo femenino tenía un papel central y activo. Sin embargo, la estrategia fue dividir, silenciar y ocultar. No es casualidad que en la Edad Media surgieran leyendas sobre la descendencia de Cristo en Francia, o que órdenes secretas como los templarios custodiaran símbolos asociados a la Magdalena. Estos relatos, aunque envueltos en misterio, apuntan a una verdad incómoda. Había algo que debía permanecer oculto, y ese algo estaba vinculado directamente a las dos Marías. La gran pregunta es, ¿qué habría pasado si este linaje, físico o espiritual, hubiera sido aceptado? Probablemente hoy tendríamos un cristianismo distinto, donde las mujeres ocuparían un lugar protagónico y la fe estaría menos ligada al poder y más al misterio interior. Y ahora llegamos al desenlace, el verdadero rostro de María en la fe cristiana, una revelación que no solo une lo que fue dividido, sino que también nos invita a replantearnos qué significa ser discípulos en estos tiempos. Después de recorrer la historia, los textos prohibidos y las conspiraciones que enfrentaron a la Madre y a la Magdalena, llegamos a una conclusión inevitable.
Ambas no eran rivales, sino reflejos de un mismo misterio. Dos rostros distintos de una misma verdad espiritual que la Iglesia dividió para mantener el control. La Virgen María y María Magdalena no deberían ser vistas como opuestas, sino como aliadas en la revelación de Cristo al mundo. La Madre nos muestra el camino de la entrega total, del hágase en mí, que abre las puertas a la encarnación del Verbo. Magdalena nos enseña la pasión de quien busca, la fidelidad de quien no abandona ni en la cruz, y la valentía de anunciar lo que otros no se atreven a proclamar. He visto al Señor. Juntas representan la totalidad de la experiencia cristiana, la maternidad divina y la transformación del alma, el inicio y la continuidad, la encarnación y la resurrección. El verdadero rostro de María, entonces, no está en una sola figura, sino en la unión de ambas. Cuando las contemplamos unidas, entendemos que el cristianismo no nació solo del sacrificio de Jesús, sino también del testimonio y la fuerza de las mujeres que lo rodearon. Mujeres silenciadas, manipuladas y enfrentadas, pero cuya verdad sigue latiendo en lo profundo de la fe. Hoy la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con este conocimiento? ¿Seguiremos aceptando las versiones manipuladas que nos entregaron? ¿O nos atreveremos a abrir los ojos al misterio completo? Porque reconocer el lugar de las dos Marías no es solo un ejercicio histórico, es una invitación espiritual a reconciliar en nuestra alma la pureza y la pasión, la obediencia y la búsqueda, el silencio y la revelación. Si tu espíritu resuena con lo que acabas de escuchar, suscríbete a Sigillum Fidei. Aquí seguimos desenterrando verdades que otros prefieren callar. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita, porque tu camino hacia el conocimiento sagrado apenas comienza. Y recuerda, lo que fue dividido en la historia puede ser reconciliado en tu interior. La Madre y la Magdalena no son enemigas. Son las dos puertas por las que el alma encuentra a Cristo.